Buenas tardes a todos. Nos encontramos con el músico y también psicólogo Sinaid Cedillo Flores. ¿Cómo estás? Muchas gracias. Hola Luis, pues estoy muy bien, con frío por aquí, está haciendo ya algo de frío, pero muy bien, muchas gracias, agradezco la invitación. ¿Tú cómo estás? Muy bien, muchas gracias, Sinaid. Si te parece que puedas compartir con todos nosotros algunos rasgos biográficos, lo que tú consideres pertinente, por favor. Bueno, yo comencé la carrera de música, la carrera de piano, en el 94. Entonces ya ahorita tengo ya, este año cumplo 50 años. Entonces yo comencé en el 94 la carrera de pianista en la Escuela Superior de Música. Eh, es una de las, en cuestión de carreras en el arte, pues es sabido que es muy difícil, ¿no? Es muy largo, es muy complicado. Entonces, años después me dediqué a la música, a ser maestro también, a dar clases de piano. Me dedicaba yo mucho a la música de cámara, que es como que mi sueño dorado es la música de cámara, sobre todo la música de cámara del romanticismo, el Beethoven, Brahms, Schubert. En esos años pues toqué mucho y también fui mucho como pianista acompañante porque me gusta mucho también, en esos momentos me gustaba mucho acompañar, entonces hice mucho trabajo de pianista acompañante con cantantes, trompetistas, cornistas, clarinetistas. Hacía música de cámara con dos pianos, cuatro manos. Entonces, musicalmente me fui hacia la enseñanza también. Después, bueno, en la carrera se torna muy difícil en sí estar mucho en activo. Los trabajos son complicados, las audiciones. Y después me decidí también por estudiar psicología. Eh, Cuando no tiene mucho que estudié la carrera, la acabé hace 8 años, la carrera. Eh, digamos que cuando estaba en el segundo año, ya casi tercer año, estaba ya pensando en cómo mezclar y unir la cuestión de la música con la psicología. Creo que muchas personas habrán escuchado sobre la terapia musical, la musicoterapia, pero son, digamos que, áreas de la psicología y la música que se escuchan mucho, que están como muy investigadas, hay mucho curso de eso. Yo no quise irme hacia allá, estaba yo buscando otro tipo de acercamiento en la música y pues recordando mi experiencia como alumno y como después también tratando de incorporarme al mercado laboral, pues recuerdo mucho de mí y de mis amigos y compañeros lo difícil que era controlar los nervios en escena. Pero no solo en escena, sino hubo un tiempo en el que el solo hecho de ir a clase, porque en música, bueno, no sé si estén muy familiarizados con esto, en las carreras de música, eh, uno tiene un maestro de instrumento que solo te da clase a ti, ¿no? Entonces, en las escuelas de música de gobierno, porque son de bellas artes, son públicas, entonces la carrera de música consiste en que uno toma clases grupales, como en muchas carreras, pero cuando corresponde al instrumento, solo te dan clase a ti, es una clase particular, ¿no? Entonces, uno empieza a crear una relación muy también particular con el maestro de instrumento, que es algo que solo sucede en música. Entonces ya después se hacía poco a poco, esas relaciones con los maestros se vuelven difíciles, muchas de ellas tóxicas, ¿no? En términos modernos. Y resulta que también ya resultaba ansioso, difícil, temeroso ir a la clase cada 8 días, ¿no? Cosa que no solo me pasaba a mí, es algo que le pasa a los alumnos de música muy constantemente.
Entonces eso se vuelve ya una causa de sentir nervios y ansiedad. Y pasaba el tiempo y pues uno tenía que lidiar con eso. No existía información sobre lo que era la ansiedad, no sabíamos que así se llamaba, ¿no? En los 90 eso no estaba así tan difundido. Entonces yo recordando cómo nos sentíamos, yo, mis compañeros, mis amigos se sentían, cómo veía yo, cómo trataban, cuando iba yo de acompañante, cómo trataba la maestra de canto a los alumnos de canto y cosas así, ¿no? Entonces ya acababa, la maestra se iba y los pobres terminaban así de... Ay, entonces era una angustia y una pesadez y entonces recordando todo eso, empecé a buscar información. Y resulta que en otros países, sobre todo en Europa, Estados Unidos, se ha investigando por décadas el fenómeno de la ansiedad en los músicos. Y de hecho, una investigadora muy importante ya en el ramo, muy citada, que se llama Diana Kenny, escribió un libro en donde le da forma al concepto de ansiedad escénica en la interpretación musical. En España hay un autor también muy citado que se dedica también a investigar, no es músico, pero se dedica a trabajar mucho con los músicos. Empecé a recopilar una serie de información, artículos, libros que hablaban sobre el asunto. eh, y eso pues lo fui juntando con la terapia cognitivo-conductual y su tratamiento sobre la ansiedad, ¿no? Así es que poco a poco fui haciendo la investigación de qué es lo que se ha investigado sobre ansiedad escénica en la interpretación musical, qué es la terapia cognitivo-conductual, sobre todo la terapia de Aaron Beck. Aaron Beck escribe todo un tratado, un libro de diagnóstico y tratamiento de los trastornos de ansiedad. Y eso, pues, lo junté, ¿no? Es cómo trata la terapia cognitivo-conductual la ansiedad y cómo la podemos usar para tratar a los músicos en lo que ya se ha clasificado como ansiedad escénica en la interpretación musical. Y entonces empecé a trabajar primero, cuando hice mi servicio social, estuve trabajando todo un año en una de las escuelas de Bellas Artes del Estado de México. Yo soy del Estado de México. Y estuve en la de Nezahualcóyotl. Y después en la escuela me permitieron trabajar mucho con los alumnos y resulta que los alumnos empezaron a solicitarme terapia. Y es ahí donde yo no tenía mucho la intención de darles terapia, solo quería difundir, dar talleres, pláticas de qué es la ansiedad escénica y por qué aparece. Pero poco a poco los alumnos me pedían terapia particular y entonces todo ese año terminé dándole terapia a toda la escuela mientras hice investigación. O Diana Kenny desarrolló un instrumento, un cuestionario que mide la ansiedad escénica en los músicos. Y fui armando pues todo un compendio de información más tratamiento, ¿no? Mi idea siempre fue crear una terapia que fuera directa y que se dirigiera solo a tratar al músico. Y entonces pues, después de la pandemia, ¿no? Que la pandemia nos detuvo en el 2020, eh, ya una vez que se reabrieron las escuelas y todo, empecé a dar cursos en la Escuela Superior de Música y sobre todo en el Conservatorio Nacional de Música y en varias de las escuelas del Estado de México. Y mis pacientes son principalmente músicos de orquesta, músicos profesionales de las diferentes orquestas de la Ciudad de México, alumnos de varias escuelas, principalmente de las 4 escuelas de la Ciudad de México, la Olin Yolistli, la Facultad de Música de la UNAM, la Superior y el Conservatorio. Pero gracias también a la difusión que he tenido en Facebook, pues he atendido a pacientes de escuelas de música de otros estados de la República y de mexicanos que se encuentran en Europa. Entonces, algo que me ha funcionado con los músicos es que tengo una formación musical y entonces ellos se sienten comprendidos, ¿no? Y eso es, digamos que ahorita en términos generales, como he trabajado y que
que he estado haciendo, ¿no? Y hacia dónde se enfoca mi práctica psicológica. ¿En dónde estudiaste psicología? Cuéntanos, por favor. Bueno, yo estudié psicología en una universidad particular aquí en el Estado de México, se llama Univer Millennium. La verdad es que resultó también como muy práctico porque me quedaba cerca, ¿no? En ese momento pues estaba yo, pues en la mañana igual trabajaba, iba y venía, y entonces la escuela, cuando la vi, no me había percatado inclusive que tenía una universidad cerca. Es una escuela en donde estuve en modo presencial. Y allí fue una carrera que se enfocó mucho en la cuestión práctica. Sí, era una introducción teórica, como lo es al principio, pero me gustó que empezaron a hacer, tuve buenos maestros, empezaron a hacer esto más práctico. También se fomentaba en buena medida la cuestión de la investigación. Entonces, afortunadamente tuve buenos maestros en eso. Em, Escribí yo una tesis sobre la ansiedad escénica en la interpretación musical. No la pude presentar porque se vino la pandemia y cancelaron todos los procesos de titulación, ¿no? Entonces, la universidad me resultó un lugar bastante formativo. Pero la cuestión es que cuando uno quiere enfocarse en algo directo, algo ya especializado, ahí es donde te tienes que formar tú solo, ¿no? Si has buscado y decides un campo de investigación particular, lo que queda ya es la investigación personal, ¿no? Entonces, buscar en internet artículos, libros, autores. Afortunadamente, un tiempo me dediqué a dar clases de inglés. Tengo una formación como maestro de inglés también. Trabajé en el Poli como maestro de inglés en los CELEX, entonces afortunadamente eso coincidió y me sirvió mucho porque el 90% de la investigación que existe y que yo pude leer y aprender, pues estaba en inglés, ¿no? Entonces, en este ramo hay muy poco escrito en español, pero sí hay investigación hecha en inglés sobre la ansiedad escénica en los músicos. Pues interesante. Eh, Cuéntanos, por favor, en la actualidad, ¿cómo llevas tu ejercicio profesional entre este diálogo entre la música y la psicología? Bueno, fíjate que pensando en eso, cuando empezaron a llamarme para atenderse, el primer acercamiento sí era sobre la ansiedad. Es decir, el músico reporta sentirse muy nervioso, porque la palabra que se usa son nervios, ¿no? En psicología, pues es incorrecto decir nervios. Eh, en realidad es la cuestión de la ansiedad. Aprendiendo de los expertos y las investigaciones que se hicieron, es importante saber cuál es la sintomatología que refleja el músico cuando sabe que tiene que tocar, ¿no? Y algo que es curioso, no sé tú si también has experimentado esto, de estar en el escenario, ¿no? Pero a lo que les dicen los músicos, digo, tú has hecho investigación con músicos, ¿no? Pero en el ramo de la música clásica, en general las personas creen que como nos dedicamos a lo que nos gusta, lo hacemos súper felices y como si estuviéramos en el paraíso, ¿no? Cuando yo le platico a la gente de repente que me dedico a darle terapia a los músicos porque padecen ansiedad, pues, se quedan extrañados de, pues, ¿qué no se supone que les gusta y lo disfrutan? ¿Por qué un músico sufriría de ansiedad si está haciendo lo que le gusta? Y ahí está parte de la pregunta clave, ¿no? O sea, ¿qué pasa que hay un alto porcentaje de músicos con niveles de ansiedad altos? Pues bueno, pasa una gran variedad de cosas. Por ejemplo, la carrera de música, para empezar, es muy larga. Es altamente demandante. Los músicos, el músico mexicano, por ejemplo, comienza tarde en la música. Los europeos, los asiáticos, seguro habrás visto muchos videos de niños de 3, 4, 5 años ya tocando el violín, el piano, que dices que brutos, ¿no? Eh,
¿Cuándo han visto un video de un niño mexicano a los 5 años tocando ya Chopin? No los ves, ¿no? ¿Por qué? Pues porque el músico mexicano empieza tarde, empieza muy tarde. Entonces, cuando ya lleva avanzada su carrera, resulta que ya tiene 25, 26, 27 años y está lleno de gran cantidad de estrés social, familiar, económico. Si a eso le sumas el estrés generado por el ambiente de la música, que no es nada bonito, ajá, porque no lo es, el músico en realidad en las escuelas lo que tienes es una alta competitividad. Somos muy propensos a la crítica porque el músico es muy criticón, es envidioso, es inclusive eh, es capaz de crear ambientes tóxicos en las orquestas. Que no me gusta mucho usar la palabra tóxico porque pues no es palabra clínica, ¿no? Lo que usamos nosotros son disfuncionales, ¿no? Entonces los ambientes suelen ser disfuncional y la relación entre el maestro y alumno en la música puede ser de veras muy destructiva. Eh, las escuelas de música, y esto me lo reportó el mismo coordinador cuando fui a dar un curso en la Superior de Música, ofrecí el curso de ansiedad escénica, la plática, la conferencia, y también me dijo, y de casualidad no da pláticas también sobre acoso, ¿no? Dice, ¿por qué? Pues porque la verdad es que en las escuelas de Bellas Artes estamos pasando por una crisis de acoso, ¿no? Eh, Debido a la particularidad de la relación maestro-alumno, hay una parte de esa relación que es muy abusiva. Entonces, genera en el alumno eh, presión, estrés, angustia, ansiedad. En las escuelas de música no existen reportes sobre las causas por las que un alumno abandona la carrera. Cosa que en otros, por ejemplo, en la preparatoria, en el sistema de educación pública, en la preparatoria sí existen estadísticas de ese tipo, pero en las escuelas de arte, en las escuelas de música, no. Y muchas de las causas por las que los alumnos abandonan las carreras de música es porque están en tal estado de angustia y ansiedad que ya no pueden más, ¿no? Y es algo que no se dice, no se habla, ¿no? Simplemente ves que tal alumno, tal persona que tú conocías, pues ya no viene. Pero previo a eso estaba en estrés, estaba en angustia, estaba en ansiedad y estaba en depresión. Tampoco se habla de los suicidios dentro del ambiente, ¿no? Que también los hay, y por diferentes causas, pero entre todo esto está inscrita la relación maestro-alumno, está inscrito lo difícil que es adquirir trabajos constantes, seguros en la carrera, y todo eso se vuelve una cuestión después psicológica. Eh, una consecuencia también de esto es que en determinado momento, si esto se vuelve un círculo vicioso, los músicos dejan de disfrutar aquello que amaban en el principio. Y entonces me reportan cosas como, pues sí, toco, sé tocar, voy y lo hago, pero ya no lo disfruto, ¿no? Ya no lo disfruto. Ahora, la bronca es que no sé hacer otra cosa, porque ya tengo 35 años y lo único que sé hacer es tocar el piano. Y así, ¿no? Entonces se vuelve algo que pareciera que la gente no sabe, como si no existiera, pero son los padecimientos y las razones por las cuales un músico necesita ayuda terapéutica. Y la verdad es que sirve mucho cuando la persona que está del otro lado, pues no solo ha pasado por ahí, sí, sino también por eso mismo los entiende, ¿no? Además, cuando están tratando de describir lo difícil y frustrante que resulta estar estudiando cierta obra, eh, cuando estás hablando con alguien que es ajeno completamente a la música,
te cuesta trabajo expresar exactamente lo que estás sintiendo al respecto. En la música clásica, si algo hace la música también es hacerte sentir un inútil, ¿no? Que no, de repente estás tocando y no te sale y no te sale y no te sale y entonces empiezas a llenarte de unas dudas de, no puedo con esto, o sea, si habré elegido correctamente. Y si de veras no tengo el talento, soy un inútil, no, no es posible que yo no pueda con esto y entonces es un pesar increíble, ¿no? Hay muchas cosas que pasan en la formación musical, ¿no? Y un último elemento que puedo mencionar es que las escuelas de música en general están anquilosadas en un tipo de enseñanza del siglo XIX, ¿no? En donde simplemente enseñan lo que se enseñaba y cómo se enseñaba en el siglo XIX, cosa que no les sirve ya mucho a los alumnos y otras tantas cosas. Entonces, la terapia intenta cubrir elementos de lo social particular en el contexto mexicano, ¿no? Que somos muy diferentes. Entonces, es muy importante considerar el contexto, que somos mexicanos, que el mexicano comienza tarde en la música, que socialmente es malentendido o poco comprendido qué quiere decir estudiar música, el trabajo escasea, ¿no? Las presiones sociales son muchas y los músicos se enfrentan a muchísimas presiones sociales. Entonces, de acuerdo con esto que mencionas, Inaides, pues es muy probable que casi todos los que estudian música o los músicos sufran algún tipo de trastorno o de problemática de orden psicológico, ¿no? Pues lo que sí te puedo decir en las investigaciones que hice, tanto en el Concert y en la superior, es que es un porcentaje alto, ¿no? Digamos que en la investigación que hice, que se basaba en medir los niveles de ansiedad escénica, era aproximadamente de un 20% los que estaban reportando en el instrumento que usé para medir la ansiedad, alrededor de un 20% que reportaba niveles altos de ansiedad. Ahora, psicológicamente hablando, en la ansiedad viene junto con, porque es una causa directa de desarrollo de depresión. Entonces, la ansiedad acarrea depresión. O sea, yo te puedo decir que lo que nos dicen los expertos es que primero aparece el estrés, ¿no? El estrés es estas ganas, porque es un estrés positivo, estas ganas de decir, órale, o sea, mi maestro me puso esta sonata de Mozart y esta obra de Bach y Chopin, y entonces uno ya está entusiasmado porque ya vas a tocar esas obras. Eh, pero si de repente resulta que avanzan las semanas, avanzan los meses y no te va bien, o sea, resulta que no, el repertorio no sale, no te va bien en clase, empieza a haber una mala relación con el maestro, no te dan ganas de estudiar, cada clase es pesada, regaños, vejaciones, etcétera. Entonces empieza a ser eso muy pesado. Y pasamos a lo que llamamos el diestrés. Es cuando uno ya no puede más con las demandas y las responsabilidades. Y eso se nota mucho en música cuando el alumno no va a la clase de instrumento. Entonces ya cuando empiezas a decir, le empiezas a decir al maestro, ay, es que fíjese que tengo cita con el dentista y no voy a poder ir a la clase esta semana, nos vemos a la otra, ¿no? Ya cuando empieza a pasar eso, en realidad es porque uno no ha podido estudiar, ¿no? Y sabes que si vas, te va a ir muy mal en la clase, ¿no? Entonces lo que haces es mejor decir algo y tienes una semana más para adelantarle al repertorio. Entonces empieza a juntarse un estrés que se vuelve negativo y si eso se va prolongando en el tiempo, entonces aparece la ansiedad. Eso de ya no quiero ir a clase, pero tengo que, y ya faltan 2 meses para el examen y tengo que dar un recital antes,
y entonces yo ya no sé qué hacer, pero me forzo a estudiar y que me salga el repertorio y memorizar. Y entonces eso ya se vuelve algo que es una obligación más que un gozo por la música. Eso ocurre en un alto porcentaje de músicos, ¿no? De músicos en formación. Entonces, sí, puede que a la larga se convierta en una especie de trastorno, porque la ansiedad sí forma parte de los trastornos, ¿no? Los trastornos de la ansiedad hay 5 tipos. El trastorno generalizado de la ansiedad, el trastorno de angustia, el trastorno obsesivo compulsivo, el estrés postraumático, ¿no? Entonces son tipos de trastornos de la ansiedad que el de los músicos se inserta en los trastornos de la ansiedad específica o trastornos de ansiedad social. Entonces allí, en los trastornos de ansiedad social, hay un lugar que ocupa el trastorno de la ansiedad escénica en los músicos. Y sí, sí podemos decir, como me preguntas, que pues una buena parte de los músicos sí padece algún tipo de trastorno ansioso o depresivo, ¿sí? Porque además Entonces, es parte de perdóname, la personalidad claro, perdóname, Ciene, entonces por lo que refieres es estrés, el estrés lleva a la ansiedad y la ansiedad prolongada lleva a la depresión. sí, sí, así lo reportan, ¿no? Los expertos. Em, Cuando una persona entra a un trabajo, entra con ganas porque va a trabajar, le van a pagar, ¿no? Pero si le cargan la mano en el trabajo, a lo mejor a lo largo de un año ya no quiere estar allí, ¿no? Pero resulta que no puede renunciar porque vive al día, porque no tiene ahorros para aguantarse 3 meses a ver en lo que busca trabajo. Entonces se tiene que aguantar y eso ya comienza a ser una carga, eso ya es estrés. Si esa carga cada vez se vuelve más pesado y él ya no soporta ir a trabajar, cada que le habla el jefe tiembla, se le seca la boca, se le acelera la respiración, tiene miedo de que lo despidan, eso ya es ansiedad. Si eso se prolonga todavía más tiempo, entonces la persona puede desarrollar depresión. Y un día simplemente, sin importarle, ya no va a trabajar. Entonces ya está en un trastorno de ansiedad y en un trastorno depresivo. Y lo mismo le pasa con los músicos, ¿no? Los músicos a veces simplemente dicen, ya no puedo más, se dan de baja, ¿no? Se tratan de darse baja solo un año. Hay muchas estrategias y artilugios ahí en las escuelas de música de, por ejemplo, yo ya no puedo más con tanta materia, con tanta demanda, con tantos nervios, es demasiado para mí. ¿Y qué hacen? Una estrategia es voy a repetir el año de la carrera, es decir, el año del instrumento. Estaba yo en primero de licenciatura, no pude con esto, pero pasé todas las materias teóricas. El año que entra voy a repetir primero de piano nada más, porque las materias teóricas las pasé y las otras de prácticas de instrumento las pasé. Entonces, nada más este año me voy a dedicar al instrumento. Y eso es algo que se volvió un recurso, ¿no? En las escuelas en lugar de ir regularmente, empieza uno a ir mal, a tratar de parchar esto, buscar recursos para el otro, pero se vuelve una carga. ¿No? Y entonces eso en determinado momento pesa y hay quienes se da de baja definitivamente o se cambia de maestro, se cambia de instrumento. Ese es otro tema, ¿no? De alumnos que ya deterioran tanto su relación con el maestro que necesitan cambiar de maestro y créeme que eso es una pesadilla. En las escuelas de música, cambiarte de maestro es una pesadilla. Y eso genera ansiedad, ¿no? En tu experiencia como psicólogo, los tratamientos que se llevan a cabo con los músicos que padecen estos trastornos escénicos, ¿sí tienen éxito? ¿Si hay resultados? ¿Cómo lo palpas tú? Mira, eso te lo respondería eh, por las referencias de mis pacientes. Una pregunta básica que hago al iniciar el tratamiento, al iniciar
Pues en la primera sesión con algún músico, él sí ha tomado terapia antes, ¿no? Pues la verdad es que buen porcentaje, no sé, entre 60 y 70% de los pacientes que he atendido que son músicos, cuando les hago la pregunta de si han tomado terapia antes, me han dicho que sí. Y también les pregunto, bueno, ¿durante cuánto tiempo tomaste terapia? ¿Qué te resultó, si te resultó efectiva, etcétera, ¿no? La verdad es que en general hay un reporte de que no da resultado, no tanto porque la terapia no haya sido eficaz, sino mi conclusión es que los músicos no son comprendidos. eh, es muy difícil entender al músico, al artista escénico en general, pero al músico, por ejemplo, me han dicho cosas como, bueno, ¿cómo te fue en tu terapia que intentaste con tal persona? Dicen, no, pues la verdad es que cuando le decía yo vengo porque tengo ansiedad y entonces, ok, entendían la cuestión de la ansiedad, dice, pero ¿dónde crees que está el origen de la ansiedad? Dice, pues cuando tengo que subir al escenario a tocar el violín. Y entonces en esta incomprensión de, bueno, ¿y por qué no lo dejas? ¿No? Dices, bueno, si esa es la solución, pues me pude haber ahorrado la sesión, ¿no? Eh, Inclusive también como ejemplo paralelo, en la fisioterapia, eh, cuando los músicos han ido a fisioterapia, porque también hablamos de las cuestiones del bienestar físico, y me dicen, bueno, fíjese que una vez que fui al fisioterapeuta, un violinista, ¿no? Me decía, es que empecé a sentir como problemas en el arco, ¿no? Para la flexibilidad de mi muñeca. Y entonces el fisioterapeuta me dice, a ver, tome la botella, ¿no? Y entonces, pues, yo agarraba la botella y, ¿siente dolor? No, no. A ver, muévala así y pues, la movía así. ¿Molestias? Pues no. Dice, pues si no tiene nada. Dice, pues si puede agarrar el lápiz, puede agarrar esto, puede agarrar el otro, puede moverse, puede bañarse. Dice, pues no tiene nada. Y entonces lo que notamos es una incomprensión, ¿no? Decir, bueno, sí, pero yo no vivo de agitar la tacita, ¿no? Yo vivo de movimientos específicos, delicados, repetitivos. Entonces, tanto se vuelve difícil que los entiendan en algo como la terapia fisiológica, como la terapia psicológica. Y cuando me reportan sus experiencias es que no entienden, ¿no? Tampoco entienden lo importante que se vuelve para nosotros, no entienden lo difícil que es preparar una obra, no entienden la frustración de no lograr esa obra o de que sí lleva semanas que te sale de maravilla y ese día del recital, ese día del examen, no te salió. Eso es frustrante, duele. Los músicos, por su personalidad, no lo superan y se vuelve un aprendizaje negativo. A veces les pregunto, ¿cuándo fue la última vez que disfrutaste de un recital? O de los últimos 10 recitales que has dado, ¿cuál fue el último o cuántos de ellos has disfrutado? Y entonces se vuelve así y de los últimos 10 ninguno, uno, dos y ya, ¿no? Entonces, esa parte de qué vive el músico y cómo es que se genera la ansiedad escénica y la depresión por eso mismo, es muy difícil que lo entiendan. Por esto sí me han reportado mucho que no les ha sido efectivo, principalmente no porque el psicólogo sea malo, porque la verdad no lo creo, ¿no? Sino porque no saben el origen de la ansiedad. Cuando no se trata de música, un psicólogo puede entender muy bien por qué una persona puede sentirse ansiosa, ¿no? Porque terminó con su novio, porque no ha encontrado pareja en cierto tiempo, porque no tiene ahorros y le da miedo que lo despidan, cosas así, ¿no? Uno lo entiende, ¿no? Pero cuando te dicen, es que me provoca mucha ansiedad entrar a la clase de instrumento con mi maestro,
a que me revise mis obras de cello y eso es para mí insoportable y me dura días, ¿no? Eh, es muy difícil de que lo entiendan quien no ha estado allí. Sinaid, hablaste ahorita, tocaste un poco el tema de las lesiones. Te pregunto, ¿cuáles son las lesiones más, digamos, presentes entre los músicos y cómo se relacionan esta con, digamos, los casos, los tratamientos que tú llevas en el área de psicología? Bueno, ¿qué tipo de lesión es la más común? En las investigaciones que hice, es decir, la bibliografía que consulté, lo que te dice claramente es muy difícil saberlo, porque el músico no habla de esto, ¿no? Es como Beethoven, todo lo que pudo evitó que la gente se enterara que estaba sordo, ¿no? Entonces, el músico lo que va a hacer es evitar que la gente se entere que está lesionado. Entonces, es muy difícil que haya registros de cuál puede ser la lesión más común, pero de lo que se hablaba mucho es de la tendinitis. ¿No? Es así como lo más común, lo que más reporta la gente. Pero muchas veces esa tendinitis reportada puede que sea más bien un cansancio y que está relacionado con la ansiedad. Es decir, cuando tú estás en clase, ¿no? y pasan apenas 3 minutos porque una fuga de Bach, eso es lo que dura, 3 minutos. Y entonces esos 3 minutos, acabaste esos 3 minutos sudando porque no estudiaste bien, porque estás nada más atento a ver qué caras hace el maestro y qué regaños recibes. Entonces eso provoca que poco a poco la persona empiece a tensar el cuerpo, ¿no? Y entonces durante una clase de 1 hora, bajo una crítica y una dureza y una rigidez constante, la persona se acostumbra a estar tocando en una rigidez, la musculatura dura, y si tiene que tocar algo rápido, ágil, mientras estás tocando eso y estás duro muscularmente, te puedes lesionar por cansancio, ¿no? Y tal vez, y es porque no hay seguridad en esto, ahorita es lo que se sugiere y lo que especulo yo, es que precisamente por esa tensión muscular no identificada, las personas se lesionan, ¿no? Puede ser provocándose una tendinitis, provocándose roces entre los tendones, em, pero en general es difícil saber cuál sería la lesión más común. Porque también, como no es algo que se pueda observar, ¿no? No es que te abran los brazos, los dedos y entonces puedas observarlo, ¿no? Es más bien a la hora de tocar que empiezas a sentir que se te adormece la mano, que la sientes muy dura, que no la puedes sostener. Entonces es más bien una serie de sintomatologías. El punto es que la persona lo único que siente es que no puede tocar bien, ¿no? Pero sí está relacionado con estar ya ansioso a la hora de estar tocando, a la hora de tener sus clases semanales, a la hora de presentar un examen, de tener su recital. Eh, perdón, tu segunda pregunta se me escapó, recuérdame. Entonces, Eso es en cuanto a... Ujú. eso significa, Sinaid, que muchas de estas lesiones que presentan los músicos se resuelven a partir del tratamiento psicológico. Más que resolverse, se prevendrían. Mm. Porque una vez que la lesión ya está, la lesión sí es real y es fisiológica, no psicológica, ¿no? Entonces, una vez que ya la persona está realmente y físicamente lesionada, eh, lo que se recomienda, primero que nada, es la terapia fisiológica, de ser posible también con un experto que haya trabajado con músicos, ¿no? Porque sí hay algunos, la verdad es que también conozco pocos, pero que son entendidos en música porque tocan un instrumento, porque estudiaron un poco música
e hicieron su carrera de fisioterapia. Eh, Cuando ya se está trabajando en la terapia fisiológica y se resuelve lo fisiológico, en un alto porcentaje lo que queda es una secuela psicológica. Yo generalmente pongo el ejemplo, porque es de mi época, ¿verdad? No sé si tú lo recuerdes. Cuauhtémoc Blanco, cuando fue un gran jugador del América y de la selección mexicana, le dieron un patadón, no me acuerdo si fueron los jamaicanos o no me acuerdo quiénes, pero lo lesionaron feo, ¿no? Feo. Y generalmente cuando un deportista se lesiona de esa manera, cuando ya regresa a la cancha, a muchos se les nota miedo, ¿no? Se les nota que no corren como antes, que no pelean el balón como antes, que cuando van a sentir que les van a llegar como que se detienen y dejan pasar el balón. Allí hay una secuela psicológica, ¿no? Porque si está en la cancha es porque ya lo dieron de alta físicamente. Y al músico le ocurre lo mismo. Si ya los dieron de alta fisiológicamente, a veces, también en una buena medida, lo que queda es una lesión psicológica. Recuperarse psicológicamente también les cuesta trabajo. Lo que he tratado de las consecuencias psicológicas de las lesiones es que aquellos movimientos específicos, tipos de pasajes que el músico sintió que esa fue la causa de la lesión o allí empeoró la lesión, les da miedo tocar, ¿no? eh, Aunque ya no aparezca la sensación de lesión o de molestia, al músico le da miedo ese tipo de pasajes, esas figuras rítmicas, esas velocidades, y entonces las evitan. Y ahí está la lesión psicológica. Tratar también eso es, digamos que parte del tratamiento ya no tanto de la ansiedad de tocar en público, sino ahora es ansiedad por sentir la lesión. Que yo me ponga a tocar la guitarra y que en determinado momento yo sienta la molestia otra vez y me impida entonces tocar el pasaje bien, tocar a la velocidad y entonces imaginarme nada más eso me provoca ansiedad. Esa es la secuela psicológica de una lesión y hay que tratarla también. Interesante. Eh, las lesiones en los músicos, en la música, digamos, son similares o depende del instrumento. Sí depende del instrumento, ¿no? Porque las posiciones de cada instrumento suelen ser diferentes. Si visualizas cómo toca un chelista, un violinista, el trompetista, los pianistas, los clavecinistas, los arpistas, sí depende del instrumento. Generalmente tienen diferencias en sus extensiones, en las dificultades, pero la lesión puede recaer en lo mismo, es decir, un sobreuso de cierto tipo de musculatura. Porque el músico puede entonces aferrarse a, yo seguro estoy sintiendo esto porque me falta estudio. Y entonces estudian más de lo que deberían en lugar de irse a revisar, ¿no? Eh, y sí, bueno, como me preguntas, sí depende del tipo de instrumento, aunque puede que el músico reporte la misma sensación, ¿no? Es decir, una dolencia, un adormecimiento, en la distonía focal, un movimiento involuntario. O sea, yo no quiero que se me mueva este dedo, pero se mueve, ¿no? Y eso me arruina el pasaje. Entonces, eh, todo tipo de instrumentistas puede reportar eso, pero se le refleja de manera diferente. Hubo un caso, seguro lo conoces, digo, es del ámbito popular, pero hubo un caso muy sonado hace por ahí 3 años, me parece, de un intérprete de música popular mexicana que luego fungió como diputado, se le fue la voz, se quedó sin voz
y al final el dictamen que le dieron fue que el problema era psicológico, de las emociones, ¿no? Sí, sí, sí. No, fíjate que no lo recuerdo, no recuerdo a quién le pasó eso, pero sí, los casos como de mutismo selectivo, también suceden en muy poca frecuencia, pero suceden, ¿no? Entonces, cuando hablamos de las emociones en la cuestión musical, o sea, a la persona le pudieron haber dicho los expertos en el aparato fonador, los foniatras, tú aquí no tienes nada, ¿no? O sea, tu aparato fonador está intacto. Que no puedas hablar, entonces es una cuestión psicológica, porque tu aparato está perfecto. Eh, ¿Cómo están involucradas ahí las emociones? Em, de diferentes formas. Principalmente, podemos nombrar, especulando ahorita, obviamente la ansiedad, es decir, el miedo, ¿no? El miedo de verse en una circunstancia que ya se le hace insoportable. Entonces, eh, ¿qué emociones podemos nombrar en esto? La verdad es que yo lo que mencionaría es el miedo y la ansiedad, porque no son lo mismo, ¿no? Entonces, miedo y ansiedad son emociones que seguramente estarían involucradas en casos como este tipo de mutismo, que no sé si viste esta serie de la teoría del Big Bang, de Big Bang Theory. Uno de los personajes, el de la India, Rajesh, resulta que no puede hablar en la presencia de mujeres. Aparece una mujer y se queda mudo, ¿no? Y él después lo relata así en la serie, ¿verdad? Como un mutismo selectivo. Pero ¿qué es lo que le impide hablar? Es el miedo que siente, lo intimidado y amedrentado que se siente ante la presencia de una mujer. El, el mutismo selectivo en la música puede funcionar igual, o sea, que a mí me digan que tengo que pararme enfrente de todos a cantar hace que yo pierda la voz, ¿no? Sí, definitivamente sí es algo que sucede, ¿no? Igual como te digo, no es que suceda mucho, si los casos que se puedan reportar son muy pocos, pero sí sucede. Entonces, también con base en esto que bien desmenuzas y analizas, cobra sentido también lo que referiste al principio de la entrevista, ¿no? De un plan de estudios o una forma de enseñanza que no corresponde con la época. Entonces, pienso de bote pronto que sería necesario que en la formación musical, pues a los músicos también se les diera psicología, ¿no? Herramientas para poder manejar las emociones. Sí, fíjate que lo curioso es que por lo menos que yo sepa, el Conservatorio de Música, la FAM y la Escuela Superior de Música cuentan con un psicólogo allí. El asunto es que los psicólogos allí presentes no son músicos y no entienden nada de música. Entonces, se vuelve difícil para los psicólogos pensar en qué les digo, ¿no? O sea, las estrategias que de repente los psicólogos ofrecen a los músicos para aliviar su ansiedad y todo, pues resultan no tan eficientes porque no van directo al problema del músico. Eh, Porque lo que sí les digo en la música es que la ansiedad no se va a ir, ¿no? La ansiedad no se cura porque no es una enfermedad, es una emoción. Y no podemos extraer las emociones de nuestro ser, ¿no? Entonces, la, eh, algo que los pacientes quisieran y que me lo dicen, ¿no? Me lo verbalizan es, ¿cuándo voy a dejar de sentir ansiedad? Y lo primero que les digo y la respuesta honesta es, no vas a dejar de sentir ansiedad, ¿no? Porque en la música está inscrita que tú sientas esta reactividad, esta ansiedad, porque no hay nada más claro
que la música te lleva a la exposición. Eh, Como en la secundaria cuando te decían, a ver Luis, párese, ¿no? ¿Qué dejé de tarea, no? Y entonces, de inmediato parado y todos viéndote, ¿no? A eso le llamamos exposición, ¿no? Y en la música tú no vas a dejar de exponerte nunca, ¿no? Si vas a dar un recital, si vas a tener un examen, si quieres la plaza de esa orquesta, pues te vas a someter a la audición y esas son exposiciones muy severas. Entonces, si quieres dejar de sentir ansiedad por subirte al escenario, pues la respuesta es deja de subirte al escenario. Pero esa no es la respuesta que estamos buscando, ¿no? Entonces, si vas a seguir subiéndote al escenario, la ansiedad no va a desaparecer. ¿Qué es entonces lo que se ofrece? Es la forma de aceptar primero que es un componente de la música y que uno tiene que desarrollar sus propias estrategias para empezar a desarrollar estrategias de fortalecimiento de la ansiedad. Em, una cosa que quisiera yo añadir a la cuestión es que la personalidad del individuo que lo lleva a querer estudiar música, a que le guste la música, que se sienta identificado con la música clásica, es también parte del problema, ¿no? Porque uno, por ejemplo, yo que empecé a tocar el piano, a mí me encantaba, no sabía por qué, pero me gustaba la música clásica y en la preparatoria empecé a aprender a tocar el piano. Pero lo que quiere uno es estar ahí aislado con el piano tocando, ¿no? Y repitiéndolo una y otra vez y sintiéndolo en los dedos una y otra vez y otra y otra y otra. Y se te pueden pasar 2, 3 horas, ¿no? Pero no quieres que nadie te moleste, no quieres que nadie te oiga, ¿no? Si te dicen, tócanos algo, te da pena, ¿no? Y entonces el problema es que un día tú dices, pues soy bueno para esto y me gusta mucho. Yo quisiera estudiar música porque es bien bonito, ¿no? Se siente bien padre tocar el instrumento. ¿Dónde puedo yo hacer esto? Y entonces te dicen, pues está la escuela de música, la escuela, el conservatorio, la FAN, la OLIN. Y entonces cuando vas y empiezas a enterarte qué tienes que hacer para entrar a una de esas escuelas, entonces ya te cae el 20 de, hijo, esto no era tan sencillo ni tan bonito. Y luego entras a la escuela y te encuentras con maestros severos, ¿no? En donde muchos de esos maestros te dicen, "Tú no sirves para esto, ¿no? Que hasta aquí no sirves, ¿no? ¿Cómo te dejaron entrar? Pues bueno, pues ya estás aquí. La siguiente clase lo quiero bien, ¿no? Y entonces eso ya dejó de ser bonito, pero ya estás en esto y cuando tú desarrollaste este gusto, en ningún momento te enseñaron o te dijeron que te ibas a exponer de la manera más crítica a la vista y el juicio de todos. Entonces, la primera vez que te dicen, pues tu repertorio ya está. Fíjate que ya aparté la sala para dentro de 2 semanas. En 2 semanas es tu recital. Y tú dices, ¿y eso qué es? ¿No? O sea, ¿qué voy a hacer? Dices, bueno, pues tú y tú van a tocar juntos en ese recital, ¿no? Porque pues, que apenas te alcanza 20 minutos y 20 minutos a este otro, pues ya es un recitalito de 40 minutos, 45 con el intermedio. Pero no hay preparación escénica, no te enseñan a estar allá arriba. Y eso es, digo, a eso me refiero con lo que tú dices, ¿no? Eh, Deberían de enseñarle psicología a los chavos en las carreras de música. Más bien debería de haber un entrenador psicológico. Alguien que te diga, mira, esto no te lo van a enseñar en la clase de música. Lo psicológico de estar aquí en la escuela de música es lo duro que es exponerte a la vista y al juicio de todos. Lo duro que es la competencia. Lo duro que es tu autocrítica, ¿no? Eso sí sería muy bueno que lo hiciera, ¿no?
Nada más que la verdad es que yo no me he enterado que lo hagan. En el conservatorio, la verdad es que los que me dijeron, los que cuando me invitaron, los que me invitaron me decían, bueno, pues hay un departamento de psicología, pero la verdad es que casi nunca hacen nada, ¿no? Entonces, es de psicopedagogía el departamento. Sí, sí se necesita, ¿no? Por eso hoy en día, pues, sí hay psicólogos, sí, sí los hay. ¿Entienden de música? No, no, no mucho en realidad, ¿no? ¿Entienden qué necesitan desarrollar psicológicamente los chicos? No, tampoco. Porque si no, pues no estarían buscando ayudas externas, ¿no? Estarían recibiendo la ayuda del psicólogo de la escuela. Por lo tanto, sí se necesita orientación psicológica en las escuelas porque es muy cierto que el que comienza una carrera de música no tiene la menor idea, bueno, no todos, ¿no? Pero un buen porcentaje no tiene idea a qué se va a enfrentar, no tiene idea. Hay una frase muy típica de nosotros los músicos cuando estudiamos música. Vamos a la clase, en la clase nos sale fatal. Y la frase más típica es, le juro que en mi casa sí me salía. Y es verdad, en tu casa sí te sale, ¿no? ¿Por qué? Pues porque en tu casa no estás expuesto a todo el montón de cosas que sí estás expuesto en la carrera, en la clase y frente al maestro. De hecho, hasta es muy típico que cuando estamos estudiando y uno se mete a los cubículos a estudiar tu repertorio, hasta con toda intención tocas más quedito para que no te oigan, ¿no? Para que el de al lado no se entere qué estás tocando y se quede atento y, no le sale, ¿no? Esa es la realidad de estudiar música, ¿no? Y la mayoría de los que se meten, buena parte de los que se meten a las carreras de música, no lo saben, hasta que ya están a mitad de curso. ¿Cuáles son tus investigaciones, los datos, las cifras que tienes sobre el asunto del suicidio en estos contextos musicales? No los hay, no los hay, porque como generalmente, pues te dicen que es multifactorial, no. Eh, un músico se suicida y dicen, y no dicen un músico se suicida, dicen una persona se suicidó. Ujú. Eh, ¿Qué causas puede haber para que la persona haya elegido el suicidio? Muchas, ¿no? Muchas. No todas serían 100% lo que le pasaba o lo que le pase en el entorno musical. Porque es lo que te decía yo, el estrés es porque empiezas a ver que te llueve sobre mojado. Me va muy mal en la música, nomás no avanzo, ya me reprobaron, mi maestro me quiere correr, ya no me quiere dar clase, me dice que soy un fracasado, que debí de haber escogido otra cosa, mi novia me dejó, no tengo trabajo, como una vez al día, no le quiero decir a mis papás porque me dicen, ya ves, ¿para qué estudias eso? Yo te dije que estudiaras como tu hermano, ahora no tienes en qué caerte muerto. Entonces, es una pesadez que solo podemos llamarlo multifactorial y que no lo podíamos adjudicar a una sola causa. Los músicos podemos decir, tal persona que estudiaba música se suicidó. ¿Qué causas podría haber detrás de eso? Varias, ¿no? Varias. ¿Cuánto se ha investigado sobre el asunto? ¿Cuánto se ha investigado de la frecuencia con la que ocurre? ¿En qué escuelas ocurre más? No, no hay cifras, no hay datos, ¿no? Y la verdad es que tampoco nadie quiere hablar de eso. De acuerdo. Eh, Fíjate que hace por ahí 3 semanas fui a la Facultad de Música de la UNAM con Víctor Madariaga, un acordeonista, y estuve Oh, ahí presenciando unas clases y unos estudiantes. Y recorrí la facultad y me quedé impresionado por el nivel de politización, ujú. pero también cómo se está exponiendo se está haciendo pública la violencia, ¿no? Yo me vine con la idea de que hay mucha violencia, pues, en el entorno, ¿no? Musical ahí en la UNAM, ¿no? Claro, y sin mencionar el acoso, ¿no?
entre alumnos y maestros a los alumnos y todo tipo, ¿no? Sí, sí. No son ambientes sanos, no lo son, ¿no? Lo que a mí me sorprende, y digo, no, me he detenido a hablar un poco sobre esto en mis publicaciones, pero es algo que sí hago en terapia, es decir, cuando estamos en sesiones, estoy tratando a un músico, algo que es sumamente importante como parte de la terapia es indagar sobre lo que yo llamé, para darle un nombre nada más, la filosofía de la música. Es decir, el alumno hereda porque su maestro, los maestros, el ambiente le insertan una idea de qué es la música. Eh, y la persona se compra esa ideología y a veces también desarrolla una ideología propia. ¿De qué estoy hablando? ¿No? ¿De qué estoy hablando? ¿Por qué es importante tratarlo en terapia? Un ejemplo, te voy a poner un ejemplo. Una cantante del conservatorio, por ejemplo, me refiero a cantante de ópera en general, resulta que me dice, bueno, yo lo contacto porque eh, hace 10 años que egresé del conservatorio. No me titulé y la verdad es que ya quiero enfrentarme a mi concierto de titulación. Lo pospuse mucho, ¿no? Ya quiero enfrentarme. Entonces quiero manejar todo esto del escenario, etcétera. Muy bien, ese era el objetivo, ¿no? Poder programar su examen final, su concierto y poder titularse. Investigando sobre lo que llamé yo la filosofía de la música, le preguntaba, bueno, ¿y tú qué piensas sobre la música? ¿Qué tipo de ideologías te heredaron, te enseñaron, adquiriste, tú desarrollaste? Yo le puse ejemplos y entonces dice, ya cuando entendió ella me dijo, ah, bueno, mira, fíjate, es que yo creo que la música es tan hermosa, tan bella, tan importante, tan energética, que cuando tú estás en el escenario y cantas, es como si abrieras un portal energético entre el público y yo y la música y dices, órale, no, pues cuánta responsabilidad, ¿no? Y dice, bueno, la verdad es que sí, porque cada vez que yo organizaba un recital, yo me ponía a trabajar todo eso y resultaba muy cansado, ¿no? Tratando de conectar con el público y la energía y los portales y no sé qué, acababa yo agotadísima, ¿no? De tal manera que paulatinamente, de que egresó a cuando a mí me contactó, que habían pasado 10 años, la frecuencia con la que ella se presentaba al escenario empezó a reducirse significativamente, ¿no? De presentarse 3 veces al mes a solo una al mes y luego una cada 2 meses, ¿no? Una cada 3 meses. ¿Por qué? Pues porque preparar toda esa ideología y todo lo que ella creía, pues le resultaba agotador, ¿no? Esas ideologías que el músico se crea sobre la música pueden ser perjudiciales. Otro ejemplo, un ejemplo más, también cantante. Cuando yo le pregunté sobre esto, le di un ejemplo para que me entendiera, me dice, ah, bueno, fíjate que mi maestro me decía, mira, vocalizar, ya nada más el simple hecho de vocalizar, ya también es hacer música, ¿eh? Y te tiene que salir perfecta la vocalización. Es más, si de tu boca no va a salir nada perfecto, ni la abras entonces. Esa ideología viene del maestro al alumno. ¿Qué crees que provoca entonces en el alumno? ¿No? Nada más desde el hecho de que quiera ponerse a estudiar y vocalizar en su casa, pues se va a acordar de su maestro diciendo que si no va a salir nada perfecto de tu boca ni la abras, pues obviamente le provocó una reacción de gran pesadez, de gran responsabilidad, y entonces eso impide que el desarrollo de la actividad sea más fluido, sea gozoso, que la persona lo goce.
Y entonces eso obviamente lleva a cosas como el estrés y la ansiedad. La ideología sobre la música que el músico se crea muchas veces es nociva. No sé si también te ha tocado escuchar del músico clásico. No sé, y a lo mejor tú me puedes ilustrar al respecto, que tú que has trabajado con agrupaciones de música folclórica, norteña, el guapango, todo esto. Pero el músico clásico, si te enseñara yo publicaciones que hacen en Facebook, les decía yo, ay, bueno, hasta parece que la música es tan todopoderosa que es la que va a salvar al universo, ¿no? O sea, yo no sé qué hacían los Avengers, tratando de derrotar a Thanos, pues si hubieran tocado el piano, ¿no? Y ya lo hubieran derrotado, porque esas publicaciones en donde dicen, no, es que la música te hace una mejor persona, te hace humilde, es la que va a traer paz al mundo, dices, pero ¿eso dónde dice? Se le adjudica un poder tan grande a la música falso que hace que también el músico sienta que tiene una gran responsabilidad al ejecutar la música y que si no la ejecuta correctamente, pues entonces va a suceder la catástrofe. De acuerdo. ¿Cómo ves? Sinaí, para las personas que nos están viendo, músicos que estén interesados en contactarte, ¿en dónde te buscan? ¿Cómo te encuentran en redes sociales? Quizás WhatsApp, tu correo electrónico. Bueno, en mis redes sociales tengo Facebook, que principalmente en mi Facebook pues, prácticamente todos mis contactos son músicos. Me pueden encontrar como Sinaid Ansiedad Escénica en Facebook. En TikTok tengo Sinaid, psicólogo de músicos. En mi correo electrónico es Darius, lo puse en inglés, Darius the Great 6 gmail.com. Darius the Great 6 número 6 gmail.com. Pero en Facebook y en TikTok, en Instagram también estoy como Sinaída Ansiedad Escénica. Y la verdad es que la mayoría de mis pacientes músicos me han contactado a través de las redes sociales, principalmente Facebook. Y ahí pues con mucho gusto me mandan mensaje y les contesto, porque siempre estoy atento a mis redes, precisamente porque han sido mi instrumento más eficaz. Me ha permitido entonces pues darle terapia a músicos de los diferentes estados de la República, hoy que en línea se puede perfectamente, principalmente. Entonces, a sus órdenes ahí me pueden ustedes encontrar. ¿Alguna conclusión, algún planteamiento final que quieras compartir con nosotros, Sinaí, por favor? Sí, a mí me gustaría concluir que todo el músico que nos esté escuchando le sorprendería saber cuántos, bueno, no, todo músico que nos está escuchando se identifica un poco con esto, está sintiendo cierto grado de ansiedad y preocupación. Le sorprendería saber que hay más músicos sintiendo lo mismo de los que se imaginan, ¿no? Eh, Así que no está para nada solo, no está mal, no debe de sentirse que solo le pasa a él, que está defectuoso, que entonces no hay solución, que si siente que ansiedad entonces quiere decir que no es apto para la música. No. La ansiedad es un componente innato, inherente, más bien sería la palabra. La ansiedad es un componente inherente a la actividad musical. Que sienta ansiedad es natural. Lo que debemos hacer es encontrar el tratamiento eficaz para convertir a esa ansiedad negativa en el componente positivo que tiene, ¿no? Porque la ansiedad en la actividad musical tiene su lugar y es posible darle ese lugar a la ansiedad escénica. Y por otro lado, simplemente decir que algo que no podemos plantear y que desde el principio lo establecemos, no podemos plantear como objetivo terapéutico deshacernos de la ansiedad, porque no se puede, ¿no? No se puede. Es como querer sacar a los tiburones del mar para sentirse seguro nadando. Dices, no, no puedes, no puedes.
Así de simple, ¿no? Entonces vas a tener que saber dónde nadar, dónde sería menos riesgoso, qué hacer en caso de si te aparece un tiburón, pero no los puedes sacar, ¿no? Entonces, que sepan que no son los únicos y que la ansiedad tiene su lugar en la actividad musical. Pues muchísimas gracias por tu tiempo, por tu generosidad, por compartir tu conocimiento, Sinai. Muchas gracias. No, de nada, al contrario, gracias por la invitación y si nos vemos en alguna otra ocasión, estaré encantado. Cuídate Claro que sí. mucho y a todos tus seguidores les mando un saludo y que tengan muy buena noche. Un abrazo, muchas gracias. Igualmente.